Bienvenidos a nombre de la Fundación Miguel Alemán para la presentación del libro El Barça y México en 1937, Tiempos de Cárdenas, de Editorial Porrúa. Cedemos el micrófono a Marc Herraiz en representación de la Delegación de Cataluña en México. Buena tarde y bienvenidos. Pues buenas tardes a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen hoy aquí. En nombre de la Delegación de Cataluña en México y Centroamérica les damos la más cálida bienvenida y estamos muy contentos de poder presentar este nuevo libro que acaba de salir de imprenta, es fresco y que se titula, como ya hemos comentado, El Barça y México en 1937, en tiempos de Cárdenas. Es un libro que, como les comentarán los miembros del presidio, cuenta una hazaña histórica de la visita del Barça en el México durante la Guerra Civil. Ups. Y nos hace mucha ilusión poderlo hacer aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Queremos agradecer especialmente al licenciado Miguel Alemán Velasco y al doctor Alejandro Carrillo Castro y a todo su equipo, por supuesto, por las facilidades que nos han ofrecido en poder hacer esta presentación en esta biblioteca maravillosa. Como verán, este libro, la historia que narra este libro, tiene mucho que ver con la presidencia del presidente Miguel Alemán. Fue un presidente que ayudó y dio acogida al exilio republicano y a los españoles, catalanes, que llegaron a México huyendo de la dictadura y de la guerra. También quiero agradecer especialmente a todos los miembros del presidio por su participación, al doctor Muriá, al señor Miguel Ángel Porrúa, tendremos un mensaje del autor, Frederic Porta, que está en Barcelona, no ha podido acompañarnos, pero estará presente a través de un mensaje que compartiremos con todos ustedes. Y obviamente pues también a Xavier Mondelo, a Eduardo Celorio de la Academia del Barça, aquí en México, y pues ellos ambos representantes de la Barça Academy en el continente aquí americano y de México en particular. Y pues ya sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a Jaume Suez, que será nuestro moderador, el presidente de la Peña Barcelonista de Ciutat de Mèxic, y como decía Johan Cruyff, salid y disfrutad. Bueno, muchas gracias, Mar, muchas gracias a la delegación, a todos por este evento. Y a mí me gustaría añadir, como presidente de la Peña Oficial del Barça en México, que México siempre ha sido un país de acogida, y la acogida la hemos vertebrado muchas veces a través de la pasión que hemos mantenido, ¿no?, todos los recién llegados a México con el Barça, ¿no? Una estadística que a mí siempre me llama la atención es que la inmigración de catalanes que llegaron a México durante la crisis del 2011 al 2014 fue incluso mayor que durante la posguerra. Y muchos nos reunimos a través del Barça, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues me es muy grato conocer que hoy se presenta este libro tan bueno, ¿no?, del Barça en México. Me gustaría presentar al resto del presidio al doctor José María Miguray Rouret. Es originario de Jalisco, hijo de padres exiliados. José María pues, es un escritor, historiador, investigador y académico mexicano que actualmente es miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Una parte de sus investigaciones académicas y obra publicada versa sobre el exilio republicano catalán, así como la presencia histórica de catalanes en México y en Jalisco, ¿no? A lo mejor me podrá rebatir la estadística, ¿no? Cuentan sobre una amplia lista de libros, como el Diccionario de Catalanes de México, del que estoy interesado, que acaba de publicar su segunda edición. Él y los otros 3 coautores acaban de ser premiados con el Premio Crítica Serra d'Or 2022. Felicidades. También nos acompaña el señor Miguel Ángel Porrúa, uno de los editores más importantes del mundo de habla hispana. Inició sus actividades editoriales hace más de 4 décadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en 1980 fundó el grupo editorial que actualmente se llama Maporrúa.
Entre sus principales publicaciones destacan obras sobre México y el resto de Latinoamérica. En la actualidad dispone de un acervo de más de 4.000 libros, ¿verdad? Mayormente de historia, pero también de temas como antropología, urbanismo, comercio internacional y especialmente arte, ¿no? Me permito también presentar al señor Eduardo Celorio, buen amigo, gran empresario y director de la Academia de la Barça Academy México, ¿no? Que me consta que va muy bien y es un excelente proyecto empresarial y social. Eduardo es originario de México, es el actual director de la Barça Academy en México y director también de Catalunya Sports. Cuenta con una amplia trayectoria como consultor internacional en el mundo de la emprendeduría. Y finalmente también nos acompaña, y es un honor volvernos a encontrar, ¿no? Xavier Mondelo Ródenas, director para América de la Barça Academy. Xavier, originario de Barcelona, es actualmente el director de la Barça Academy para todo el continente americano y hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros, ¿no? A pesar de su apretada agenda. La sede central de la academia es en Nueva York. Ha sido entrenador, coordinación de fútbol base y desde 2011 forma parte de este proyecto para el club, para el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Creo que ha sido una suerte cuadrar agendas y que estemos todos aquí. Muchas gracias a todos por estar. Sin más, me gustaría cederle la palabra al doctor José Muria. Por favor. Con su venia, señor Alejandro Carrillo, un poco menos solemne, querido amigo. Me gustaría hacer una alusión también a quien me honra mucho que esté presente, aunque no esté aquí, el señor licenciado Miguel Alemán, con el que mantuve una muy buena relación antaño. Espero podernos encontrar pronto con motivo de esta vuelta a esta casa. Este libro creo que a lo mejor tiene para mí un valor sentimental muy superior al de su volumen. Finalmente es un libro pequeño. Evidentemente soy culé, lo lamento mucho si hay aquí algún merengue, pero pues en todo caso le recitaríamos aquella poesía que se hizo famosa un año 2006, cuando nos tocó presenciar en Guadalajara un partido del Barça contra el Real Madrid, en un momento en que en plena Feria del Libro de Guadalajara, de la que formó parte ya casi en el inventario de las piezas de museo, habían sido invitados especialmente en aquella ocasión, creo que La Rioja, Castilla y León, en fin, algunas provincias del meollo de la españolidad, y fuimos a ver el partido a un gran restaurante. En México, en Guadalajara, hay unas especies de taquerías gigantescas que tienen televisiones por todos lados, y claro, el partido se jugó ya en la noche, para nosotros era mediodía, y estaba lleno de visitantes de la feria. Éramos apenas unos poquitos que nos sentamos en una mesa que se notaba a la legua que éramos partidarios del Barça. Y empezaron a agredirnos de palabra. En un momento dado, alguien les dijo que en la mesa había algunos catalanes, pero que había uno que otro jalisciense, y que los jaliscienses no nos rajamos a la hora que hay que entrarle, ¿eh? Eso calmó quizá un poco los ánimos. Empezó el Madrid metiendo el primer gol y se pusieron absolutamente insoportables. Fue lo único que hicieron. El Barça metió 6 después. Y al terminar, me permitió obsequiarles una poesía mía. Más o menos, me pirateé alguna idea por ahí, pero qué poeta no soy. Que decía: vencido el merengue nombra con miedo al barcelonés. Llorando queda ahí mañana, aún después del junto llanto, recordará con espanto la venganza del Blaugrana.
Bien, bajo esa premisa no puedo ser objetivo en la presentación de este libro, porque además es un tema que lo traigo en el buche desde hace algunos años. Por ahí afuera hay otro libro que publicó, por cierto, Miguel Ángel Porrúa, que es el que tiene la perversión y el vicio de publicar todo lo que le doy, que se llama De no ser por México, donde se habla de este tema, pero con muy poquitas páginas, es un par de páginas nada más, que habla de la visita del Barça en 1937. Por cierto, en el mismo barco que se llamaba Mexic, curiosamente, en el que vinieron 456 niños que don Lázaro Cárdenas acogió en la Escuela España-México de Morelia. Bien, el tema pues del exilio español republicano me llega de familia. Puedo presumir de que soy el primer mexicano de mi familia y a veces agrego el mejor, aunque hay unos primos en que no están muy de acuerdo en eso. Bueno, de algún modo, si tengo el micrófono, pues hago uso de él. Bien, el tema es un tema que me llega. Tengo en mi haber alguna pequeña medalla de la que presumiré en este momento, porque se ha vuelto a poner de moda el recuerdo de al que le han llamado vergonzosamente el Schindler mexicano. Digo vergonzosamente porque Schindler salvó 1.100 judíos y Gilberto Bosques salvó aproximadamente a unos 140.000 republicanos. La diferencia es un poco grande. En todo caso, en el mejor de los casos, y haciéndole un gran favor al alemán, podríamos decirle que podría parecerse sería el Bosques alemán. Bien, el tema de Bosques ha sido también uno de mis temas. Tengo a bien poder presumir, por lo menos presumirme del privilegio de haber sido yo quien le organizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 88, el primer homenaje que se le hizo después de que lo tuvieron escondido, porque él se escondió también, como resultado de que llegó a la presidencia de la República uno de sus peores enemigos. Tenía que ser del mismo pueblo que él, el señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Ahora que, por cierto, que ahora está de moda. Bien, hablar de la importancia de la gira del Barça, el libro habla por sí solo y seguramente alguien más insistirá en el asunto. Tiene, en síntesis, la importancia mayúscula de que es muy probable de que de no haber sido por la gira por México y por ese carácter catalán que tienen los habitantes de ese rincón de la península ibérica, que la lana que se ganaron acá no la metieron en España, sino que la escondieron en un banco parisino, y cuando vino lo peor de la dictadura franquista en los primeros años del triunfo de los fascistas, sobrevivieron en gran medida gracias a ese dinerito ganado con el sudor de los mexicanos que tenían guardado en Francia. Con eso hay bastante para poder decir que si no se salvó el club, por lo menos pudo resistir con mayor decoro los embates del franquismo. El tema del exilio, obviamente, no es mi tema principal. Soy de Jalisco, mi fuerte es la historia de Jalisco y he escrito, así como montones de trabajos, incluso varias historias de Jalisco. Un querido maestro mío, Miguel León Portilla, me decía que solamente me faltaba hacer una historia de Jalisco en un grano de arroz, ¿no? Bueno, no llego a tanto, pero bueno. Pero el tema del exilio me interesa. Sin embargo, lo he visto desde una perspectiva un poco diferente de la mayoría de los tratados o de las expresiones que se han dado. Lo he visto a partir de la perspectiva mexicana, que finalmente es la mía. Y entonces, sí, tengo, cuando escribo o hablo del tema, algunos bemoles de la grandeza y la gloria de la migración española. Muchos fueron formidables para este país, otros quizá no tanto,
Y lo que me preocupa es que las siguientes generaciones han forjado algunos grupos de gentes francamente insoportables. Recuerdo cuando trabajaba yo en Relaciones Exteriores, un día la Secretaría, pues nomás yo les gustaba para mandarme de representante a todos los actos que tuvieran que ver con la República Española. Ahí voy, y en la comida me encuentro con que había un grupo ya de gente joven, en aquel entonces yo también lo era bastante, y uno de ellos, que parecía ser medio jefe, soltó una frase que me dejó horrorizado. Dice: tendrán que tener ustedes presentes que nosotros, los refugiados y sus hijos, sacamos a este país de atrás de la cortina de nopal. Excuso decirles que si no hubiera sido porque llevaba la honrosa representación del águila y la serpiente, como decimos en Jalisco, madre le hubiera hecho falta a ese fulano para que se la rajara. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay bemoles, hay variantes, hay diferentes posturas, aunque sí, en general, reconozco y proclamo que la migración española republicana fue benéfica para mi país. Pero también tengo unos asegúnes. Por ejemplo, me indigna, un día inaugurando asistí de Mirón a la inauguración de un museo sobre el exilio que está en la frontera de Cataluña con Francia, el MUME, Museo Memorial del Exilio, y me encontré un letrero que decía que México había recibido a unos 10,000 refugiados. Un periodista que me vio ahí, yo creo que ya con cara de pocos amigos, me dice: ¿qué le parece eso? Dije: pues que me diga en qué barrio. Porque, perdón, pero la cifra es verdaderamente escuálida. Tuve el privilegio, para mí la desgracia para algunos de los que trabajaban ahí, de haber sido director general de archivos, bibliotecas y publicaciones de la Cancillería mexicana y de haber tenido acceso a información de esta. Hoy día puedo proclamar que refugiados en aquella época larga, pues hubo cerca de 50,000, que no es lo mismo. Ahora bien, quiero aclarar que también tengo un concepto más amplio, y ahorita sí tocaré base, tengo un concepto más amplio de lo que fueron los refugiados. Para mí, refugiados no fueron solamente aquellos que entraban a este país con un documento que decía asilado o refugiado político. Refugiados son aquellos que vinieron a dar a este país huyendo de una situación que, si no les hubiera costado la vida, tal vez les hubiera costado tragos muy amargos, cárcel, etcétera, etcétera. Bajo esa premisa, la migración de refugiados a México no termina en 1945 o 46. A los que trabajan en esta casa, el año 46 les sonará de manera especial. ¿Por qué? Porque, pues, si revisamos las entradas de migración que no han estudiado los que estudian el exilio, a partir del año 45, nos encontraremos varios tipos de gentes. Uno, señoras que venían con 1 o 2 hijos. ¿Qué eran? Bueno, las esposas de personas que ya habían logrado escapar de España, quizá en el año 39, y venir a México, y estas personas, a partir del año 45, pudieron empezar a venir. No es un número pequeño. Todos creo que conocemos algunos casos concretos, pero no es un número pequeño el de mujeres que vinieron a partir de entonces. Venían como cualquier viajero, sin nada de aspaviento ni nada, pero venían con boleto sencillo. Eso es muy importante. 2, gente mayor. O sea, ya lo imaginarán ustedes, gente mayor que se había quedado sola en España y pues el hijo estaba, o los hijos estaban en México, y entonces hay gente de avanzada edad que también están en la lista de esos pasajeros. Y otros más. Yo tuve la fortuna de ir a recibir dos veces fui a recibir el barco por razones X. Y una vez, era muy chico,
pero hay cosas que se le quedan a uno grabados para siempre. Al bajarse del barco, un señor de una edad ya como de 30 años, que venía solo, y parece que no lo recibía nadie, por lo menos nadie se le había acercado, agarró todos sus papeles y dice: acabo de dejar de ser Víctor Espinosa, ahora soy Jordi Sellarés. Eso se me quedó grabado y algún día, ya de ruco, fui averiguando más, encontré finalmente su nombre y está registrado en las listas de migración con los dos nombres. ¿Qué era? El señor había salido con nombre falso, pero al pisar tierra mexicana, el nombre aquel estaba tan exaltado. ¿Por qué? Porque volvía simple y sencillamente a ser quien era. Nada más eso. A ese señor que nos dijo aquello de ¿cómo se llama? De la cortina de nopal, lo único que atiné a contestarle después de tragar bilis un buen rato, le dije con cara de franciscano pobre, pues sí, tiene usted razón, España le trajo muchos beneficios a México. Los mexicanos, en cambio, pues ¿qué? Pues les dimos la vida. Y después de un paréntesis que dejó un silencio contundente, le dije: y el modo de ganársela con decoro, porque les quiero recordar que en Francia los metían en campos de concentración. O sea que hasta en eso hay clases sociales. Bien. Ahora, lo interesante para mí en este caso, y lo digo ahora por primera vez en público, lo interesante en este caso, ya termino porque ya me están viendo feo, lo interesante para mí es que, sacando cuentas, estoy casi para asegurar que el sexenio que trajo más refugiados a México fue el sexenio del señor licenciado Miguel Alemán. Por eso me encanta la oportunidad de decirlo a voz en cuello en esta casa. No quiero menospreciar ni a Ávila Camacho ni a Lázaro Cárdenas, no es eso lo que pretendo. Lo que pretendo es que el sexenio del licenciado Alemán recupere o gane una posición que no se le había concedido en todo este proceso de la migración española en México. De manera que ahora que, antes de subir a esta tribuna, tuvimos el privilegio de, pues yo diría casi abrazar y besar los dos coches que están allá afuera, que han cubierto pues prácticamente todo este periodo, pues lo que quiero es proclamar que hay que ponernos a trabajar en serio para empezar a sacar numeritos y cuentas y ver esta migración española de 1945 o 46 a 1952, que es todo lo que podemos decir de ella. Ojalá disfruten el libro y muchas gracias. Ahora viene el mensaje de Federic Porta, autor del libro. Nos ha dejado un mensaje grabado que pasaremos en vídeo, ¿verdad? Hace ya más de 40 años, durante la transición española a la democracia, se creó una expresión popular que hizo fortuna gracias al cine. Una película que hablaba de aquella sociedad dispuesta a olvidar la dictadura se tituló Asignatura pendiente. Asignatura pendiente es aquella que todos cargamos en la vida, aún pendiente de resolver, un lastre del pasado para el que no conseguimos el aprobado y aún sigue allí, esperando que lo cerremos. Esa asignatura pendiente puede ser personal y también colectiva, como en el caso que nos ocupa, cuando cumple ya 85 años de vida. Cambiemos de escenario. Aquellos que han tenido la suerte de visitar el Camp Nou saben que delante de la puerta de tribuna, en la explanada que conduce al Estadio Azulgrana, presiden el paisaje dos estatuas dedicadas como homenaje a dos héroes del Fútbol Club Barcelona. El primero es el húngaro László Kubala, el hombre que, allá por la década de los 50 del siglo pasado,
se encargó de situar al equipo en su era moderna. Kubala fue todo un fenómeno social para nuestros padres y abuelos, aún hoy agradecidos y emocionados con su recuerdo. La otra estatua ensalza la figura del genial holandés Johan Cruyff, quien revolucionó la entidad en su doble faceta, primero como jugador y años después como entrenador. Gracias a Cruyff, el Barcelona encontró finalmente la receta de éxito, el modelo de juego que le convirtió tiempo más tarde en el equipo más admirado del planeta. Dicen que a los catalanes nos pierde la estética y también el fútbol. Llevábamos 100 años buscando la manera de ganar siendo una obra de arte colectiva. Por fin lo conseguimos. Y Cruyff es el autor de la célebre frase «Salid y disfrutad», dedicada a sus discípulos. En el fútbol y en la vida hay que salir al campo convencido de la victoria, positivo, seguro, lleno de valores y encima con ganas de gozar cada momento. Lástima que todos, allá y aquí, olvidemos rápidamente las lecciones de la historia. Parecería que a nadie le interesara conocerlas, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, conocer qué hicieron nuestros antepasados y qué acabaron padeciendo para que las nuevas generaciones lo evitaran. Entre las bellas historias del pasado barcelonista figura una, también desconocida por los propios seguidores, que merece ser recordada con letras de oro. De hecho, desde hace ya muchos años, seguimos teniendo una asignatura pendiente y no vamos a desfallecer. Algún día la conseguiremos aprobar y tal vez sea, ojalá, con ayuda de aquellos que escuchen o lean estas palabras. Hace mucho, mucho tiempo, España se encontraba sumida en una atroz guerra civil, como bien saben. En 1937, la República Española en peligro se encontró de frente, en el campo de batalla, con el fascismo, con las fuerzas de la reacción apoyadas por Hitler y Mussolini. A la República, las temerosas democracias le dieron la espalda, no quisieron intervenir para salvarla por miedo al nazismo. La Guerra Civil Española era un prólogo de las tragedias que el mundo viviría años más tarde bajo el formato de la Segunda Guerra Mundial. Solo un país acudió en socorro de la democracia española. Solo un país en todo el mundo se olvidó de estrategias para echar una mano, aunque fuera de manera simbólica. Y México fue esa nación. El presidente Lázaro Cárdenas tuvo una visión y encargó a empresarios de su plena confianza que llevaran a cabo su idea. Se trataba de invitar a equipos que actuaran como embajadores de la Segunda República en tierra mexicana. Uno fue el Euskadi, que ya no pudo regresar, pero antes fue el Fútbol Club Barcelona. Al fin y al cabo, el Barça ya contaba con casi 40 años de edad y a través de su azarosa existencia se había erigido en símbolo deportivo del catalanismo, devoto de los más firmes valores democráticos y europeos. Años antes, el Barça ya había sufrido las iras de otra dictadura militar, la del general Primo de Rivera, y era conocido en toda Europa como digno representante de una nación sin Estado, la catalana. Cárdenas quiso invitar al Barcelona para que recorriera México y aquella gira resultó absolutamente providencial. Con el dinero obtenido en aquellas semanas de verano de 1937, el Barça se aseguraba la continuidad una vez terminara la guerra civil. Y de paso, los futbolistas se garantizaban un dinero para mantener a sus propias familias en tiempos absolutamente convulsos. Desde Cataluña partieron, avanzados a su tiempo, 15 futbolistas, masajistas, entrenador y algún que otro acompañante. El recibimiento que les dispensó México fue apoteósico, motivado por un sentimiento del todo fraternal. Con los brazos abiertos, el país les dispensó el calor que tanto necesitaban. Los mexicanos se portaron maravillosamente con los futbolistas, como 2 años más tarde lo harían con la diáspora de exiliados de la Guerra Civil, los perdedores republicanos que cruzaron el Atlántico para emprender aquí una nueva vida en libertad,
en la democracia que les había sido robada en casa. De aquellos 15 futbolistas que jugaron partidos por toda la geografía mexicana, apenas 5 volverían a casa. Muchos decidieron echar raíces aquí, al menos mientras durara la batalla, y el destino quiso que no regresaran jamás. De todos ellos existen maravillosas biografías que hemos perdido ya en la nebulosa del tiempo pasado. Sabemos de algún ejemplo fantástico, digno de novela o de película de Hollywood, como el de Martí Vantolrà, que se quedó entre vosotros por amor a la sobrina predilecta del presidente Cárdenas, Josefina. Entre aquellos viajeros, cada cual tenía su historia, realmente apasionante. Por desgracia, la hemos perdido, se ha olvidado. El portero Pepe Iborra, por ejemplo, fue quien recibió la propuesta de viajar hasta México y la última persona que comió con su paisano Ramón Mercader antes que éste llevara a cabo su atentado contra León Trotsky, siguiendo órdenes de Stalin. A eso se le llama ser protagonista de la historia en mayúsculas. De Iborra apenas sabemos que se estableció en Puebla y creó allí una agencia de viajes. Muy poco, desde luego. ¿Dónde siguen aquellos hijos y nietos que llevan su apellido? De nuevo, una biografía por recuperar. Volvamos al comienzo. La gira por México del Fútbol Club Barcelona merece que las nuevas generaciones la conozcan, aquí, allá y en todo el mundo, dada la formidable dimensión que ha conseguido el equipo blaugrana en su recorrido vital, ya a punto de cumplir los 125 años de existencia. Sin aquella aventura, sin el dinero cosechado, reemprender la marcha tras el triunfo de Franco hubiera sido muy difícil. 85 años después, los protagonistas de aquel fantástico episodio son llamados por quienes les valoramos los héroes del 37. La asignatura pendiente, por volver a la imagen inicial, consiste en recuperar sus pasos, su importancia y conseguir, por ejemplo, que un recuerdo a su importantísima huella figure junto a Kubala y Cruyff en la puerta de tribuna del Camp Nou. Eso nos haría felices y haría justicia con ellos. Muchos jamás regresaron a su edad, aunque encontraran un nuevo hogar tan placentero como México, gracias a la complicidad mostrada por los gobiernos de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho y Miguel Alemán. Ellos son un símbolo de la Cataluña exiliada tras la derrota de 1939. Son tantos y tantos compatriotas, nuestros ancestros, que fueron acogidos por el México de Lázaro Cárdenas, que quienes conocemos su recorrido, su historia, siempre os estaremos agradecidos. No solo es un deber recordar sus andanzas, sino una obligación moral darles las gracias y tenerles siempre bien presentes, porque sin México el Barcelona no sería hoy lo que es. Eso denlo por seguro. Bueno, un vídeo excelente. Nos quedamos, ¿no?, con la iniciativa de a ver si esta asignatura pendiente la podemos resolver. Creo que las personas que estamos aquí lo podríamos hacer. Me gustaría ahora pedir la intervención del editor del libro, Miguel Ángel Porrúa, por favor. Como quieras. Así porque lo puedo mover a mi altura. Muy honorables miembros de esta mesa, distinguidas autoridades, representantes de la Delegación de Cataluña en México y del Barça Academic para América, mi querido Eduardo. Quiero referirme a las autoridades de la Fundación Miguel Alemán, que muy amablemente nos acogen, y misma que encabeza el doctor Alejandro Carrillo, con quien me une una amistad de hace muchísimos años. Gracias José María Muriá, porque aunque dices de que este no es tu tema,
creo que pateas el balón bastante bien. Muchas felicidades y gracias. Si vamos a hablar de fútbol, debe reconocerse que el deporte más popular en el mundo es justamente el fútbol, y que de manera organizada se practica profesionalmente, semiprofesionalmente y también en forma de amateur. El caso es que 265 millones de personas de todas las edades, y de entre ellas 26 millones que son mujeres, juegan fútbol. Así que imaginen ustedes el tamaño de lo que representa este deporte. Pues a todo ello habría que sumar el número de aficionados. El fútbol es una industria y mire que finalmente los libros no las tenemos, no tenemos políticas públicas y el fútbol tiene como industria sus políticas públicas, y si no que me lo diga Alejandro, que son esas políticas propias y de una dimensión inimaginable. Así de enorme es ese deporte, es inconmensurable. Y hablar del Fútbol Club Barcelona es referirse al que apenas hace unos años estaba considerado por expertos de todo el orbe como el equipo que mejor fútbol había desplegado sobre los terrenos del juego. Se dice rápido, pero en el mundo hay más de 1.7 millones de equipos y aproximadamente 301,000 clubes. En efecto, el Barça fue el rey de la grama, al menos en el periodo de 2009 a 2012, cuando en el banquillo de entrenador se hizo familiar la figura de Pep Guardiola, un catalán que se convirtió en el primer entrenador de fútbol que en el mundo consiguió 6 títulos oficiales en el mismo año. Así de dominantes eran los azulgrana, els blaugrana. Pero la grandeza del Barça viene de antaño, una historia de 122 años, con desafíos más allá de lo deportivo, y eso da testimonio. El equipo estuvo a punto de desaparecer en 1937, como ya se ha dicho, pero una gira por México que se extendió a Estados Unidos, organizada por simpatizantes con la causa catalana que habían llegado a nuestro país, lo salvó. Esos avatares de esa época, que se inició con la rebelión militar para derrocar a la República y dio paso a la Guerra Civil Española, nos habla Frederic Porta en el Barça y México en 1937, tiempos de Cárdenas. Cataluña resistió el embate inicial del franquismo, y gracias a los partidos y sindicatos de izquierda, pero se desató algo parecido a una revolución extremista que facilitó la embestida del franquismo contra el proyecto republicano y todo aquello que tuviera que ver con el catalanismo. Aquel verano de locura se extendió a los clubes de fútbol, que vieron un periodo de confiscaciones. En agosto de 1936, el Barça resistió un primer embate gracias a la afiliación en grupo de sus empleados en la Unión Central de Trabajadores. Se pudo librar aquel atropello, pues fue previa a que le confiscaran los sindicalistas revolucionarios. La situación bélica y los apoyos al bando republicano deterioraron la economía del club, que acumuló un pesado déficit. La guerra trastocó la cotidianidad y alejó a la gente de las gradas. A finales de 1936, el club ganó el campeonato de Cataluña, pero en esos momentos, ¿a quién le importaba ese triunfo?
Tras complicadas negociaciones, se pactó una gira a México con financiamiento y todos los gastos pagados. Aquello fue oxígeno puro para las arcas del club y para las finanzas de los jugadores. Entretanto, en Barcelona, Inerme era bombardeada por la aviación franquista. El 18 de mayo de 1937 partió el equipo a Francia para iniciar una travesía en el puerto del Saint-Nazari. Viajaron con ellos en el barco Mexique 456 niñas y niños, los niños de Morelia, con la intención de ponerlos bajo la protección del gobierno de México, que en ese momento encabezaba el presidente Lázaro Cárdenas, y quien no había reconocido a los golpistas. Se decidió que en la gira el Fútbol Club Barcelona fungiera como una especie de embajador del deporte catalán. El éxito fue tal que la gira se amplió de 7 a 14 encuentros, incluidos 4 amistosos en Nueva York. Al final de ella, algunos jugadores se quedaron en el balompié mexicano y otros se fueron a Francia y los menos regresaron a Cataluña. Los ingresos de la gira fueron depositados en un banco de París y ello evitaría que fueran confiscados por los revolucionarios. Todo ello permitió al club cerrar la temporada 37-38 con una utilidad importante. Sus finanzas finalmente habían sido salvadas. Haber sido embajador del deporte catalán legó al Barça la animadversión del franquismo, que, sin embargo, no dispuso de la excusa de la insolvencia para desaparecer a los cules. Si alguien cuestionara la grandeza del Barça, bastaría recordarle que el club azulgrana es producto de una historia de esfuerzo y de lucha, basada en una identidad propia y que, por supuesto, 400 millones de seguidores no pueden estar equivocados. Gracias. Muchísimas gracias. Son estos testimonios, ¿no?, los que nos permiten decir que el Barça es más que un club, de estos testimonios históricos. Y volviendo más a la actualidad, le pido la intervención a Xavier Mondelo, director para América de la Barça Academy. Bueno, buenas tardes a todos y gracias al Govern català, Marc, gracias al señor Josep María Murià por la invitación y poder estar aquí. Y como dice Jaume, un poco el tocar tierra, ¿no? En qué momento nos encontramos como Barça en el mundo o como Barça Academy, que es lo que yo represento en América. Pero bueno, más allá de los agradecimientos, les quería decir que he tenido la suerte ya de leerme el libro. El libro es excelente. Se lee muy fácil, muy bien. Es una historia que te lleva de forma cronológica explicando todo lo que pasó. Y más allá de lo que aprendí leyendo el libro, porque como decía Frederic Porta, no somos conscientes en Cataluña, en Barcelona, de lo que pasó en ese momento, pero incluso muchas veces no somos conscientes de la importancia del club en el mundo, ¿sí? Entonces, para mí es un orgullo poder estar aquí hoy con ustedes representando al Barça, a la Barça Academy. Y de alguna forma pensaba leyendo el libro y sobre todo también escuchándoles a ustedes el cómo me veo reflejado de alguna forma con aquellos jugadores, con aquella directiva que emprendió aquella aventura en 1937, cómo me veo reflejado de alguna forma, salvando evidentemente las distancias del tiempo y la situación con la que se dio aquel suceso, pero sí que llevo desde 2011, como se dijo en la presentación, representando al Barça en el mundo. ¿De acuerdo? He tenido la suerte de estar 3 años en Corea, 2 años en Japón, 1 año en China y los últimos 5 aquí en América, representando a la Barça Academy y llevando al mundo, sobre todo a los niños y niñas del mundo, ese fútbol arte que hablaba Frederic en el vídeo, esa metodología de fútbol diferente y esos valores que ya en aquel momento, en 1937, cuando el club solo tenía poco más de 40
años, no llegaba a los 40 años de historia y ya era reconocido mundialmente, ¿no? Y durante un mes aquí en México pues consiguió llenar estadios y así pues solucionar de alguna forma su economía y alejarse de lo duro que estaba siendo en ese momento la situación en España y en particular en Barcelona. Así que, bueno, decirles que lo que hacemos, a lo que nos dedicamos como Barça Academy es llevar esa metodología, esos valores al mundo. Lo hacemos a través de nuestras Barça Academies, que tenemos más de 25 Barça Academies en el mundo, 25 Barça Academies que son academias que estamos durante todo el año enseñando niños y niñas del mundo nuestro fútbol. Siempre lo hacemos con entrenadores catalanes que están en el mundo. En América ahora tenemos 32 entrenadores catalanes enseñando fútbol y lo hacemos, repito, a través de las academias, a través de las clínicas, a través de los torneos, ¿de acuerdo? Y a través también ahora de las clínicas que niños y niñas de México podrán disfrutar en Barcelona. Así que, bueno, simplemente de nuevo agradecerles la invitación, decirles que para mí es un orgullo y un placer estar hoy aquí con ustedes y ahora nuestro partner aquí en México, Eduardo Celorio, les explicará, y perdona que te estoy quitando el trabajo, les explicará más concretamente que al final es lo importante, cuál es el proyecto, el bonito proyecto que tenemos aquí como Barça Academy aquí en México y que tengo el gusto, el placer de visitar muchas veces, no todas las que me gustaría, porque me gustaría poder estar muchas veces más aquí en México, pero sí que es verdad que vengo a menudo y disfruto pues de este país, de esta tierra, de esta gente y de un proyecto tan maravilloso como el que tenemos aquí en México. Aquí sí que, nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. No, digo, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Eduardo, yo quería decir que Eduardo y Xavi son muy modestos. Yo en el pasado me había tocado pues gestionar, ¿no? Acompañar a niños que tenían que decidir entre la Academia del Barça y otras academias, y muchos papás se decantaban por la del Barça porque solo la del Barça, la CCB Escola, además de enseñar fútbol, enseñaba valores a los niños y enseñaba a los niños a prepararse para ese 99% de casos en los que no llegas a ser profesional, ¿no? Entonces, bueno, sé que lo explican con mucha modestia, pero creo que el papel, no solo futbolístico, sino social de la Barça Academy, ¿no? De Xavier, y le doy la vez a Eduardo, pero es que son muy modestos, ¿eh? Quería decir la magnitud de todo el trabajo que hacen, es muy apreciable. Yo lo he visto en los ojos de muchos papás, ¿no? Y presento aquí a mi amigo Eduardo Celorio, director de la Barça Academy de México. Gracias, Jaume. No hay modestia alguna. Viéndolo, leyendo el libro, enfrentándote a esos cuadros, te sientes muy pequeñito. No es modestia. En la presentación que hiciste de Xavi, por cierto, no dijiste que te faltó decir que fue jugador en la Masía. El Xavi Mondelo. Perdón, de ese 99,9%. Así es, pero fue de ese 99 porque le tocó coincidir con Andrés Iniesta, nada más por esa situación. Gracias a todos, gracias por la presencia, a la Fundación. Amigos viejos, Miguel Ángel, Jaume, Xavi, amigos nuevos, José María. Y solamente quiero contarles un poquito lo que hacemos en Barça Academy. Mi trabajo es tratar de llevar la elegancia, la dignidad y el orgullo de ser barcelonista, de ser del Barça, por todo el país. Difundir la marca, difundir el barcelonismo por todo el país. Empezamos en 2015, o nuestro registro federal de causantes contribuyentes es del 2015. En este tiempo han pasado por la academia, por la academia, con tutores de Barcelona, a un poquito más de 5.000 niños. Hemos estado, jugadores, me gusta decirle más que niños, hemos estado en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Mochis, Cabo, San Luis, Mérida, me olvido de algunas, y por supuesto Ciudad de México. Tenemos academias fijas en Ciudad de México y pronto en otras ciudades. Tenemos clínicas que son de una semana, que son las que hacemos por todo el país,
Tenemos torneos de barcelonismo, que son en Punta Cana y en Barcelona, y tenemos clínicas de niños, de jugadores mexicanos que llevamos a Barcelona a entrenar en la ciudad deportiva. Eso es lo que hace Barça Academy en México, y recojo unas palabras de Yehí, el delegado del Gobierno, cuando celebramos la Diada hace 2 o 3 semanas en la Casa Lam, y a quien haya estado ahí, decía Yehí con mucho orgullo: no si somos mejores o somos peores, pero somos diferentes o lo hacemos diferente. Bueno, en academias de fútbol claramente somos diferentes. Recojo las palabras de Yehí. Yehí, no sé si somos mejores o si somos peores, pero somos claramente diferentes. ¿Y por qué? Pero quiero ser concreto en explicar por qué. Primero, por la metodología. El Fútbol Club Barcelona apostó hace muchísimos años en FCB Escola, que hoy se llama Barça Academy, por tener un modelo y tener gente preparando metodología para jugadores jóvenes y exportar el modelo de la Masía a otras partes del mundo. Segundo, por el estilo de juego. Cuando jugamos con otros equipos es muy evidente en México. Posesión de balón, salir con la pelota controlada, participación de los jugadores, de todos los jugadores en ello, que quien juegue la portería sea un jugador que salga también con los pies y con valor control. Todo eso lo vemos en los niños de 9 y 12 años y es muy emocionante verlos. Es fácil ver a nuestros contrincantes dar un pase al fondo, porque como la agarre Juanito, eso es gol, porque Juanito es un crack y meten gol y gana. Y esto está prohibido en Barça Academy. En Barça Academy se sube con el valor controlado, se juega en equipo, la posesión del balón es importante. El tercer punto, tal vez, y el más importante de todos, yo creo, para mí el fundamental, y el que hace la gran diferencia de Barça Academy, me da igual con el Pachuca, la Juve, el Atlético de Madrid, el Bayern, me da igual con quién. Dentro del terreno de juego, el director deportivo, los jefes del director deportivo están en Barcelona. Nosotros no tenemos ni voz ni opinión dentro del terreno de juego. Y lo que se practica esta semana en fútbol formativo en Barcelona, se practica esta semana o la siguiente en fútbol base en la Ciudad de México. Eso se logra a través de que el director deportivo no está en nómina de Catalunya Sports, el partner mexicano se llama Catalunya Sports, el director deportivo está en nómina del Barcelona, sus jefes están en Barcelona, su ascenso dentro de la organización depende de Barcelona, sus privilegios en la organización y reconocimientos de la organización dependen de Barcelona, todo depende de Barcelona. Con lo cual, por más que hable, grite o diga yo, pues además, cosa que no hago, pero además es que ni siquiera me haría caso, cosa que no hago porque me doy cuenta a dónde va esto, ¿no? En fin, poco más, es trabajar el orgullo de tener este trabajo, el orgullo de que me toque hacer esto, pero no es que haya humildad o modestia, Jaume, es que al ver todo esto, al ver lo que ha sido el Barça y lo que representa el Barça, lo que representó la visita de Puyol, este pasado domingo en las instalaciones del club más viejo de México, el Reforma Athletic Club, se llama Reforma, perdón, para quienes no lo sepan, se llama Club Reforma porque está fundado por ingleses 3 años antes que el Barça y lo fundan los empresarios ingleses de la minería y de las finanzas, que financiaban minería, empresarios y finanzas que financiaban a nuestro gobierno y a nuestros empresarios, y lo fundaron en el Paseo de la Reforma, y ahí pusieron sus canchas de fútbol en el Paseo de la Reforma y me parece que abre, pusieron sus canchas de fútbol, sus canchas de tenis y, como no, sus canchas de cricket, que se ve que tuvieron gran impacto y somos grandes jugadores de cricket en este país, ¿no? Y ahora los han ido echando del centro de México a punta de billetazos, los echaron a punta de billetazos a lo que hoy es el Deportivo Chapultepec, perdón, aquí,
en Mariano Escobedo, a punta de billetazos los echaron a lo que es la Fuerza Aérea Mexicana, en Periférico y Ejército Nacional, y a punta de billetazos los echaron al lado de Lomas Verdes y tienen una instalación preciosa. Este club, que tiene 127 o 128 años, el Barça tiene 120, hemos aunado estas marcas para tener una academia, que han salido fotos aquí, una academia muy bonita en la que trabajamos y tratamos de trabajar el barcelonismo con mucho orgullo. Y hablaba Jaume de los valores, sí, no se trata de ganar, pero se trata de ganar de una manera determinada, no de ganar por ganar. Y llevar ese proyecto al país con jugadores tan jóvenes y padres emocionados, pues es una cosa muy agradecida. Entonces, todo es un regalo, todo esto es un regalo. Me recordaste las palabras de alguien cuando hablabas de los aficionados al fútbol, de los millones de aficionados al fútbol, y con esto termino, que de las cosas que no importan en la vida, la más importante es el fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos gustaría abrir un coloquio abierto de preguntas al público. Cualquier pregunta que tengan, aprovechen que tenemos un presidium, yo creo, espectacular, no por mí, por las personas que están. Yo quisiera inaugurar una pregunta quizá para el doctor Muriá. Yo estoy muy sorprendido no conocía el caso, no conocía la magnitud. Quería preguntar si habían habido más visitas del Barça a México. Sí, ha habido varias. Solamente me acuerdo de una, de la más antigua, después de esta, que fue en el año 64, y me acuerdo muy bien porque yo no estaba en México y me dio mucho coraje. Por eso sí vino el Barça, jugó en varios partidos en México. Y permítanme hacer una aclaración. En la parte final del libro que tienen, que está aquí presentándose, está justamente un artículo que se publicó como resultado de la visita del Barça. Lo que pasa es que se brincaron el título y entonces a veces se descontrola un poco, porque además hay no un error, sino una modificación injusta de una fecha. Al final dice 1937 y debió de decir 1964. Pero esa reseña es una visión desde aquí de lo que significó la visita del Barça en ese año. Ya después hubo otras visitas, pero esas ya no tenían la significación política que tuvieron estas, y ya no me acuerdo. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por favor, adelante. Descuentos para la Barça Academy. Muchas gracias. Yo quisiera celebrar la presentación de este libro, pero quisiera con mucho orgullo cubrir una omisión en lo que se dijo del doctor Muriá, porque la gente, quizá alguien aquí no lo sepa, pero es el mejor historiador del tequila de México. Y eso lo quiero reconocer y felicitar, y me da mucho orgullo decirlo, porque yo soy su gran lector y su gran admirador. Teórico y práctico. Teórico y práctico. Muy bien, ¿alguna pregunta más? A lo mejor preguntar también al presidio en abierto, sobre todo la representación mexicana. ¿Qué sienten que representa el Barça en México hoy, actualmente? Miguel Ángel. Espérame. Me llama muchísimo la atención que, sobre todo, la gente de los aficionados que conozco son jóvenes. La mayoría de todos ellos son jóvenes, y son jóvenes apasionados por el Barça. Creo que esa afición que finalmente, pues ahora se está logrando, pues gracias a este fenómeno que tenemos de globalización en el que la comunicación nos facilita todo y nos llegan los partidos en un abrir y cerrar de ojos, en fin, pues esto ayuda muchísimo a los saldos, pero lo que más gusto me da es que
los mayores aficionados, repito, son jóvenes y jóvenes mexicanos. ¿Te refieres a mí? Me refiero, bueno, jóvenes de espíritu. Pues, no digo, muchísimas gracias. Ah, hay una pregunta, sí, por favor. Quisiera señalar dos cosas. Mi amigo José María Muria fue muy acertado lo que dijo de todos los que llegamos a reunirnos con nuestro padre. Yo fui uno de ellos, vine con mi madre y mi hermana, llegamos en el año 49 y venía mucha gente, muchos se quedaron en Venezuela, otros se quedaron en La Habana y finalmente muchos llegamos a México por fortuna, donde pudimos vivir con dignidad. Y la otra es una pregunta. Todo lo que han mencionado del fútbol, por supuesto, soy culé. Al iniciar la guerra, el presidente del club estaba en Madrid y hubo una intercepción y lo asesinaron los falangistas. Y eso no se mencionó. Es una cosa muy triste. Sí, es verdad. Pero está en el libro, ¿eh? Yo dije que no lo mencionaron, no me ha dado tiempo de leer el libro. Muchas gracias y celebro estar aquí. Hay una pregunta más. Así se animaron, ¿no? Bueno, más que pregunta es, yo soy de Morelia. Me hace mucho sentido todo lo que han mencionado y comentarles que tienen una gran afición allá de muchos chiquitos que les gustaría que llevan una escuela allá. Okay. O como dicen, de una semana. Ah, pues mira, estás aquí. Y si han tenido el gusto de visitar allá Morelia, ahí tienen su casa. No, muchas gracias. Bueno, sí. En verano, perdona, estamos tratando de estar el próximo verano, el mes de julio. Queremos tener una clínica en Morelia. Estamos trabajando en ello ya. Sí, si me permites. Sí, quería, es que me ha hecho mucha gracia una cosa que ha comentado Eduardo, que es que has puesto un ejemplo de Juanito que marca un gol, ¿no? Que es muy bueno, marca un gol y eso está prohibido, no está prohibido, ¿eh? Que si conocen a un Juanito que es muy bueno, también puede venir a la Barça Academy y le dejaremos marcar goles. Exacto, pero sobre todo... Le pasaremos el balón desde el defensa. Eso es lo que está prohibido, exacto. Le enseñaremos a jugar en equipo y a tener valores que le formen como persona. Ese es nuestro objetivo. Pues muchísimas gracias. Digo, gracias también a la delegación, a toda la organización. Les vamos a invitar, ¿no? Bueno, yo no. Os vamos a invitar a una copa de vino catalán y pueden adquirir un ejemplar del libro. Yo lo voy a hacer, desde luego, en la mesa que está atrás. Muchas gracias, ¿eh? Muy interesante. Muchas gracias por tus palabras.